Bueno, doctora Montserrat, leíamos en el diario El Eco sobre esta noticia relacionada con una pareja del mismo sexo que ha logrado una adopción aquí en Tandil. ¿Es la primera, doctora, no? Bueno, cuando usted me mandó el mensaje, Claudio, y me dijo que quería hablar de este tema, y yo dije, ¿y por qué hablar de este tema, no? ¿Qué tiene de novedoso o qué tiene de excepcional que un matrimonio igualitario pueda adoptar? Y quizás porque para nosotros en el fuero de familia la identidad sexual no nos importa al momento de la adopción. Lo que nos interesa es la idoneidad para poder prohijar. Pero después uno ve una noticia que anduvo circulando estos días con relación a la identidad sexual de un candidato acá en Tandil, tan hecho tan desagradable la forma en que fue tratada la noticia, y volvemos a lo mismo. ¿Y qué nos interesa la identidad sexual de un candidato? Sino lo que nos interesa es su idoneidad, como si los tandilenses ponían en duda que los tandilenses lo pudieran votar porque que deben creer que los tandilenses no sabemos distinguir entre identidad e idoneidad. Y entonces dije, bueno, evidentemente es importante el tema. Es importante dar cuenta de que esto que yo digo, ¿no? Que cuando buscamos adoptantes, nosotros buscamos la idoneidad del adoptante. Este es un matrimonio de hombres grandes, que sinceramente yo lo menciono, que probablemente porque nos tenemos con este matrimonio un aprecio mutuo, ¿no? Yo he dado muchas adopciones a lo largo de estos, va a ser 15 años en marzo del año que viene, y sin embargo este es un matrimonio que me tiene en su WhatsApp, que me mantiene al tanto, que me escribe, que me felicita, me manda saludos para fin de año, me cuenta cómo está este hijo grande, porque lo novedoso no era que ellos fueran un matrimonio igualitario, lo novedoso es que el hijo era un adolescente. Ajá. Ah, claro. Entonces, eso era lo novedoso. Para nosotros sí, es el único caso que hemos tenido hasta ahora, probablemente porque en este caso la identidad sexual era obvia, era un matrimonio igualitario. Pero hemos tenido hombres y mujeres solas que han adoptado y no le hemos preguntado cuál es su identidad sexual, porque no nos interesa cuál es la identidad sexual de la gente. A nosotros lo que nos interesa es si esa persona, esa madre, ese padre, esas madres, esos padres, van a poder darle lo que este niño, esta niña, este adolescente, esta adolescente necesitan y que no han tenido hasta ahora. Y en este caso ha sido maravilloso la adaptación del adolescente que pasó. Él primero se le pregunta, porque también hay que reconocer de que no todo niño, niña o adolescente está preparado para tener dos padres o está preparado para tener dos madres. Se le pregunta, en este caso él quería una familia, no le importaba la familia que fuera, no le importaba si era monomaternal, si era monoparental, si eran dos padres, si eran dos madres, no le importaba. Lo que sí le importaba era lo que él esperaba que le dieran, y este matrimonio se lo dio siempre. Y él se adaptó con una rapidez a un mundo muy diferente, porque este matrimonio tiene un muy alto poder adquisitivo, y le han dado un mundo, le han puesto un mundo a los pies, y él ha respondido, porque era pasar a un mundo diferente, adaptarse a un mundo diferente, una cultura diferente, a escuelas diferentes, una educación diferente. Y sin embargo, hoy es una historia de amor tan maravillosa, que yo digo, porque ellos eran grandes, ellos son adultos mayores. Y ellos estuvieron mucho tiempo en pareja, y no hacía tantos años que se habían contraído matrimonio. Y supongo que ellos mismos también sentían o pensaban en sus expectativas que a lo mejor el hecho de ser gays y estar en pareja y no haberse casado, no iban a conseguir una adopción. Así que creo que ellos también se sorprendieron de que este fuero de familia de la provincia de Buenos Aires no se le preocupa la identidad. Claro, aquí, bueno, uno la escucha, el entusiasmo con el que transmite la doctora, y bueno, evidentemente está motivado todo por amor, que es lo más importante en esta relación, ¿no? También es cierto que nosotros lo decimos mucho, que a veces la gente viene y cree que con el amor es suficiente. Por eso nosotros hablamos de idoneidad.
No hablamos de amor, porque es muy probable que todos tengan amor para dar. El problema es si van a ser idóneos para adoptar un niño, una niña, o sobre todo un adolescente, aunque la gente cree que los adolescentes son más difíciles que los niños pequeños, no es así. Nosotros hemos tenido adopciones de una niña de 3 años que no sabe lo dificultoso que fue. La niña no se adaptaba. Realmente les costó un montón a un matrimonio poder realmente lograr hacer progresar esa vinculación adoptiva, y hemos tenido adolescentes que se han adaptado muy fácilmente. Nosotros hemos tenido varias adopciones de adolescentes, y cuando hablo de adolescentes estoy hablando de chicos de 16 años, hemos tenido varias. Niñas, niños, adolescentes varones, adolescentes mujeres. Entonces, decir, hay que estar preparado para la frustración, porque todos tenemos una expectativa. Decir que nosotros los padres no hemos tenido una expectativa del hijo que vamos a tener o del hijo, cómo va a ser nuestro hijo, no es cierto, todos tenemos expectativas. La realidad es que los hijos no cumplen siempre las expectativas, y me parece fantástico porque los hijos son diferentes a los padres. Entonces los padres nos tenemos que adaptar a que ese hijo imaginario que nosotros tenemos no es el hijo real. Y en esto de maternar y paternar, tenemos que ir construyendo juntos esta relación. Y en la adopción es igual, con la diferencia que estos chicos traen una mochila, ¿no? Estos niños, estas niñas, estos adolescentes han pasado por situaciones tan terribles, en muchos casos, que traen una mochila, y algunos de ellos, la realidad también es cierto que lo debemos reconocer, algunos nunca llegan a adaptarse a una relación adoptiva. Nunca, algunos porque ya lo saben, y algunos ya saben que no quieren una familia adoptiva, y en otros casos porque realmente no estaban preparados. Es imposible que ellos abandonen su propia historia para poder encajar en una familia que es totalmente diferente. Doctora, estamos hablando con la doctora Silvia Monserrat, jueza de familia aquí de la ciudad de Tandil. ¿Cómo ha tenido que adaptarse el sistema? Y obviamente cuando hablo del sistema hablo también de los profesionales que lo componen en esta historia no tan extensa que tiene nuestro país en cuanto al matrimonio igualitario y a la adopción. A ver, primero tradicional, papá, mamá. Adopciones donde puede ser monoparental, adopciones de 2 personas del mismo sexo. ¿Cómo ha tenido que ir adaptándose el sistema a esto? Y ustedes, los profesionales, ¿no? Si usted me hubiera preguntado hace 20 años atrás que yo iba a dar la adopción a una pareja de homosexuales, y no sé si hubiera pensado que lo iba a hacer. Soy honesta. Nosotros cargamos con enorme cantidad de prejuicios que con el tiempo y con el trabajo y con el contacto con la gente uno se va despojando, ¿no? Es como una cebolla que se va sacando capas, ¿no? Uno desde el trabajo en equipo, porque además trabajamos con otros profesionales, con la psicología, con la psiquiatría, con el trabajo social y con el contacto con la gente, uno se va sacando esos prejuicios. Y uno llega a esta cuestión, el problema es ¿qué importa la identidad sexual, no? ¿Qué importa? Este es un largo camino, y la realidad es que el hecho de que hoy la mayor parte, pero todavía hay mucha gente que no quiere reconocer su identidad sexual hacia su privacidad, y me parece que también hay que respetarlo. ¿Por qué obligar a la gente a que muestre su identidad sexual? Estamos muy acostumbrados a que en las redes sociales la gente muestra todo, y a algunos no nos gusta mostrar todo. Claro, muestran los que quieren, por lo que pueden, muestran todo. Ahí no está tampoco toda la población, ¿no? No. Entonces, ¿por qué tenemos que obligar a aquellos que no quieren transmitir cuál es su identidad sexual públicamente a que lo hagan? Por eso nosotros no les vamos a preguntar su identidad sexual. En algunos casos hemos presumido a través de las evaluaciones psicológicas, que no las dejamos establecidas, pero a lo mejor a veces en las charlas con los profesionales podemos pensar que puede haber una identidad sexual determinada, pero no nos interesa. Qué importante, perdón, Rodolfo, qué importante esto que usted dice, ¿no? Lo que podría haber ocurrido, lo que podría pensar hace 20 años y cómo va evolucionando. Digo, qué bien habla eso del profesional, ¿no? En este caso, nada más ni nada menos que de una jueza. Qué bien habla del reconocimiento, porque por ahí hoy uno se encuentra con gente que
por lo menos de la boca para afuera, dice, no, como que toda la vida fue así. No, uno va cambiando, la sociedad va cambiando, estamos metidos en una cultura con determinadas características. No, yo no acepto que la gente me diga que no, yo siempre fui así y así voy a ser. No, yo no soy la misma que era. Yo, es decir, al contrario, yo creo que uno cambia, que uno evoluciona todo el tiempo, es decir, cuando uno es soltero es una cosa, cuando está en pareja tiene que evolucionar porque yo digo que es un rompecabezas, son dos piezas de un rompecabezas que deben encajar. Y no es como las piezas del rompecabezas que ya vienen preparadas para encajar. Nosotros no venimos preparados para encajar, nosotros tenemos que ir limando las aristas para poder encajar. Y después tenemos hijos y cada hijo es totalmente diferente. Y después en mi caso empecé a trabajar en un equipo grande, ahí tengo más de 20 y pico de personas en un juzgado y todos somos absolutamente diferentes. Y nosotros tenemos personas trabajando con nosotros que tienen otra identidad sexual, que tienen su propia identidad sexual y no nos ha preocupado en absoluto y en algún caso la hemos conocido de chiquita y la hemos visto evolucionar hacia su identidad actual y hemos sido parte de ese cambio y la persona sigue siendo la misma, lo que le ha cambiado es su aceptación de su identidad y la publicidad que le ha dado a su identidad. Entonces, mire, yo soy católica práctica. Entonces hay una sola cosa que personalmente yo soy provida, pero en el resto de las cuestiones yo no tengo que imponer mi religión a los demás. Creo que hay valores comunes que no son religiosos. Hay valores comunes que vamos a tener todos, en todas tengamos o no tengamos religión, la mayoría vamos a tener los mismos valores. Yo tengo que respetar a mis justiciables y yo tengo la obligación de entender de que ellos no son como yo y que ellos van a tener su estructura familiar. Tenemos que tratar dentro de lo posible que esa estructura familiar que ellos tengan no sea un conflicto y no haya vulneración entre los adultos o vulneración hacia los menores. Pero en lo demás uno tiene que aceptar que hay distintas formas de vivir, hay distintas formas de relacionarse y eso es lo que le da a uno la práctica diaria. En el fuero de familia es imposible no evolucionar, es imposible. Muy dinámico y que se adapta al contexto, evidentemente. Totalmente, porque nosotros hemos tenido que la ley ha tenido que irse adaptando a la sociedad. No es que se creó la ley de matrimonio igualitario para crear a los homosexuales o a los gays, ¿no? En general, los y las gays, en general, o a la gente dicen que hay no sé qué cantidad de identidades sexuales hoy reconocidas. No es que la ley las creó. La ley reconoce que existen y que tiene que adaptarse la ley a esta existencia de lo que la gente elige ser. Doctora, ya vamos a seguir charlando en el próximo bloque, pero ¿cómo está el tema de las adopciones hoy? Siempre se planteó en la Argentina que el proceso de adopción es largo y complejo. Bueno, ese es un prejuicio de que todavía no hemos logrado, que en realidad que la mayor parte de los medios de comunicación y una enorme parte de la sociedad entienda de que no es cierto, los procesos no son complejos. Pero volvamos a la idoneidad. Hay gente que se presenta a anotarse porque quiere adoptar y nosotros evaluamos que no hay gente que está preparada para adoptar. Entonces me dirán, bueno, pero a lo mejor esa gente hubieran tenido hijos biológicos y bueno, vaya a saber cómo hubieran andado. A lo mejor hubieran andado como padres o como madres con un montón de falencias, pero ahí no soy yo la que decido. Ahí el que decidió es un ser superior que decidió que ellos tuvieran hijos biológicos. Acá la que tengo que seleccionar, la que tengo que decirle a este niño, esta niña, este adolescente, que este va a ser su padre o su madre y que le van a dar la calidad de vida, lo que está esperando, soy yo. Entonces pesa mucho. Entonces es cierto que somos muy exigentes en la elección de los candidatos. Y es cierto también que nos equivocamos montones de veces porque el ser humano no siempre muestra todo. ¿Qué es lo que se le exige a una persona para ser adoptada? Que sea idóneo. ¿Qué sería la idoneidad? Que sea idóneo, que tenga la capacidad, que por eso se analiza cómo ha sido su vida, cómo son sus relaciones familiares, qué redes familiares tiene, qué es lo que espera, su capacidad para enfrentar las frustraciones, la capacidad para acompañar, porque hay procesos. La adopción no es un camino fácil.
A la larga o a la corta es como una rosa, que a la larga o a la corta uno va a encontrar las espinas. Todos hemos encontrado las espinas. Yo acabo de reencontrarme con mi hijo mayor que durante 15 años no se mantuvo en contacto conmigo y este año viajó de Australia y nos vimos, después de 15 años. Entonces, mira, ¿qué yo hice en esos 15 años? Y traté de mantener el contacto, que no siempre lo logré. Y estuve la esperanza, ya casi las había perdido, de que volviéramos a poner el contacto. Y hoy tengo el contacto que él quiere tener, porque no es muy afecto a las redes sociales y vive muy lejos. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos, aceptar que a veces las cosas no salen como uno quiere. Tiene el contacto que él quiere tener, sí. Dijo. Qué fuerte eso para un padre, pero creo que hay más casos de los que creemos, ¿no? Tiene el contacto que el hijo quiere tener con sus padres. Bueno, ahí nos lleva al tema de la comunicación, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa? Primero que hay los padres separados, vamos a ser realistas, hay muchas veces que el padre o la madre que ejerce el cuidado personal y que está a las 24 horas con el hijo o con la hija, ejerce una influencia directa en contra del otro progenitor. Eso es cierto. Eso, el despecho, la frustración, el fracaso de la relación, hace que esa persona tome posesión de ese hijo, de esa hija, en contra del otro. Eso es cierto. El hijo como trofeo de guerra, como digamos. un trofeo de guerra. Pero lo he visto desde que ejercí la profesión hasta la magistratura todo el tiempo. Llamémoslo como lo querramos llamar, pero que esto existe, esto existe. Ahora, hay otros casos en que esto no pasa y que este hijo o esta hija no han recibido de este padre o de esta madre lo que esperaban recibir, y son ellos los que en realidad no quieren tener comunicación, o como usted bien lo dijo, o quieren tener determinado tipo de comunicación. Yo he tenido algunos que hemos tenido que instar la comunicación y que en algún momento viene y me dice, bueno, pero vos querés seguir teniendo comunicación, sí, pero yo quiero decidir cuándo la voy a ver o cuándo lo voy a ver. No quiero tener un día determinado, una pausa, porque si quiero salir con mis amigos y no verlo, quiero tener derecho, pues ya estamos hablando de chicos un poquito más grandes, ¿no? Entonces, decir, ese padre, esa madre, si uno quiere mantener la vinculación con el hijo, tiene que aceptar el nivel de comunicación que este hijo o esta hija le quiere dar. Y uno tiene que adaptarse y tiene que rezar o tener fe en que de alguna manera la madurez del hijo va a hacer que podamos tener una vinculación distinta. Hay un video de Damián Dos Santos, del actor, sí, muy interesante, que yo aconsejo a los padres, madres que están separados y están en conflicto con el tema de los hijos, que lo vean. Porque él cuenta cómo su madre ejerció mucha influencia negativa en contra de la relación con su padre y él logra restablecer la relación con su padre ya adulto, y todo el dolor que a él le significó entender que había sido por la frustración de su madre, que él no se había vinculado con su padre, que su padre siempre quiso vincularse con él. Es ver el dolor de Damián frente a que pudo haber tenido una relación con su padre y con su madre diferente, y cómo él con el tiempo termina perdonándola a su madre, pero en el fondo él la hace responsable, y era realmente responsable, de esta separación. Está la doctora Montserrat con nosotros y es un placer escucharla. Hay una cantidad de mensajes importantes. Yo quiero dejar una pregunta. En el comienzo del próximo bloque leemos los mensajes, Rodolfo. Sí, señor. Y quiero dejar una pregunta para el próximo bloque y nos desviamos un poco del tema. La doctora, esto lo digo porque lo hemos charlado en otras oportunidades, en otras notas, inclusive aquí en este espacio y en el diario también, tiene sus 3 hijos adoptados. Sí. 3 hijos adoptados. Yo le quiero preguntar, y a partir de la experiencia que acaba de contar con uno de sus hijos, ¿de qué manera el adoptar hijos y la relación con los hijos le ha servido esa experiencia para desarrollar su función como jueza de familia? ¿En este bloque? En el otro. Ah, muy bien. ¿Puede ser? Sí, sí. La verdad que es muy interesante, ¿eh? Exactamente. La doctora Silvia Montserrat, jueza de familia, con ella estamos compartiendo este desayuno.
Muchos mensajes que tienen que ver con la presencia de la doctora Silvia Monserrat aquí con nosotros compartiendo el desayuno. Alguien nos dice buenos días, muy interesante escuchar a la doctora Monserrat. También hay alguien que nos comenta cómo es la vida. Uno se dedica a los hijos de otros y lucha por estar con el suyo. Se escucha tanto compromiso. Hay que clonar a esta jueza, dice por aquí otro de los mensajes que hemos recibido. Bueno, aquí en el 2494-062-800. Buenos días, quería mandarle un beso y abrazo enorme a la jueza Monserrat. Siempre estamos agradecidos, mi marido y yo, por permitirnos ser padres. Fuimos la primera adopción que hizo la jueza. Yo sé que me está hablando. Me encontré con ella hace poquito. Silvina, cada vez que la veo se me llenan los ojos de lágrimas, dice. Sí, y a mí también, porque fue mi primera adopción y obviamente nunca es fácil. La primera que uno toma decide. Obviamente que los jueces, por eso yo digo que los jueces de familia, o en general los jueces, está bueno que hayamos tenido experiencia de vida, ¿no? Porque cuando usted tiene experiencia de vida, cuando a usted le han pasado cosas en la vida y ha tenido de todo, ha tenido frustraciones, le ha ido mal, le ha ido bien, ha ayudado a seres queridos, ha pasado por el hecho, en mi caso personal, de adoptar. Los dos más grandes míos son hermanos de sangre. El más chiquito, como digo yo, vino de otra importación. Obviamente que son diferentes. Los dos grandes tienen 3 hermanos. Yo conocí a la madre de los grandes y siempre le prometí que iba a mantener la relación de mis hijos con sus hermanos. Y la verdad que la mantuve siempre. De hecho, yo he tenido contacto con la familia de origen de mis hijos grandes siempre. ¿Y siempre fue buena esa relación, siempre, doctora? Porque era una mamá que se moría de cáncer. Es diferente de otras situaciones en las que uno no puede tener contacto con familia de origen, porque las familias de origen son vulneradoras. Esta no era una familia vulneradora, se había muerto el papá, eran 5 hermanos varones, y la mamá se moría de cáncer y ella toma la decisión de buscar quién se ocupara de sus hijos a su fallecimiento. La mamá se llamaba Milagro. Fue una historia de los 80 que impactó mucho en Tandil y que fue muy conocida en Tandil. Entonces yo siempre sentí la obligación de mantener la identidad de origen de mis hijos y de hecho mis hijos, mis nietas, mantienen relación con las hijas de un hermano que vive en Tandil y para ellas son sus primas. Y nosotros, cuando vienen mis nietas a mi casa, que vienen bastante, van a lo de los tíos y a lo de las primas y se quedan a dormir. O sea, yo mantengo relación con la familia de origen porque me parece que es importante que la identidad, primero porque mi hijo tenía, este hijo que vive en Córdoba, tenía muy arraigado su relación con sus hermanos, entonces yo necesité que él la mantuviera, porque creo que la pérdida del padre, la pérdida de la madre, pero la separación de sus hermanos le fue muy doloroso. Mi hijo se llama Jorge. Entonces nosotros es algo que también le explicamos a la gente de que cuando hay hermanos y los hermanos van adoptados en distintas familias, que hay que hacer un esfuerzo por mantener, no van a tener una relación de hermanos, pero tengamos una relación de primos, digamos, que mantengan de vez en cuando esa relación y en algunos casos nos ha resultado muy exitoso. La gente ha mantenido ese tipo de relaciones. Y hace poco lo veíamos, ¿no? Chicos que han sido dados en adopción y están viniendo a buscar a sus hermanos, etcétera. Y digo, eso es algo que uno tiene que hacer. Es lógico que todo lo que yo viví y las experiencias que yo he tenido, yo les digo, miren, a todos los dolores que ustedes pasan en la adopción, porque se pasan dolores, piensen que en algunos casos hay que esperar que haya la apelación, hay que esperar que la Cámara decida si va a haber adopción o no va a haber adopción, es decir, hay algunas familias que, obviamente las familias son de Tandil y se las pueden encontrar en la calle, puede haber montones de situaciones. Yo le digo, miren, la diferencia es que yo he pasado muchas de esas cosas y obviamente que cuando uno adopta, uno quiere a los hijos para uno y uno tiene que aprender, en mi caso, por ejemplo, de que mi hijo, el más grande, cuando cumplió 15 años, su tía lo llamó para que fuera a almorzar con ella y yo quería que almorzara conmigo, pero él decidió ir con su tía. Y me dolió, y sí me dolió, pero sí también es aceptar de que eso era parte de su vida. Él había estado 12 años en esa familia. Cuando yo adopté al más grande, el que vive en Australia, mi hijo tenía 12 años. Entonces, yo tenía que aceptar que esa era parte de su vida. ¿Con dolor? Sí. Yo no les voy a decir que a mí no me dolía. Que yo hubiera preferido
no tener que compartirlos, obviamente que hubiera preferido no tener que compartirlos, pero que esa era mi obligación, el compartirlos también, porque yo adopté chicos que tenían familia y que tenía que respetarle la familia. Y esto puede pasar en familias ensambladas también. Es decir, uno tiene que ensamblar una familia, pero también es cierto, algo por ahí que decía, hay que ver que alguien no le dedique más tiempo a los hijos de su pareja que a sus propios hijos. Hay que también entender, a mí me parece fantástico que estas nuevas familias ensambladas haya porque nosotros tenemos un chiquito ahora que le habla de sus dos papás. Y a mí me parece que bueno, dije yo, es hermoso tener un papá, pero qué lindo poder tener dos papás, ¿no? Pero que para cada papá sea respetuoso del otro. Que el papá que llegó después sea respetuoso del papá que no convive. Que entienda que lo puede amar, pero que ese nene tiene otro papá. Y que ese papá es un papá presente. También es un camino, significa quererlo, pero aceptar y compartir. Y ambos tienen que compartir. Entonces, para mí me resulta más fácil hablar con la gente y decirle, yo ya pasé por esto que ustedes pasaron. Yo ya pasé por todo esto, por los dolores que significan las adopciones. Y a veces les cuento la historia de mi separación con mi hijo grande, que además fue una pelea ridícula y tonta, pero que se alargó en el tiempo y probablemente la distancia no ayudó a poder reencontrarnos más rápidamente, porque hacía 15 años que no volvía a la Argentina. Entonces digo, pero también es cierto de que uno tiene que estar abierto a esto. Uno tiene que, hoy las familias son diferentes. Hoy, como decía papá, mamá, la gente no se divorciaba, o si la gente se divorciaba no es que tenía otra pareja y tenía otro hijo, después tenía otra pareja y tenía otro hijo. Entonces tengo los hijos de los hermanos que son hijos de mi papá y los hermanos que son hijos de mi mamá y todos. Lo ideal es que todos tratemos de tener una familia lo más armónica posible, porque tenemos que vivir en paz. Algo que los argentinos parece que hemos perdido, ¿no? ¿Cómo convivir en paz? Para convivir en paz tenemos que empezar por convivir en paz en la familia. Y después esto se va a replicar en los colegios, en las instituciones, en la calle, en la sociedad en su conjunto. Estamos conversando con la doctora Silvia Monserrat, jueza de familia. Tema de la adopción, también hemos hablado en algunas oportunidades de un paso previo, podemos llegar a decir, a la adopción, y que es, bueno, dar una ayuda, contener a chicos de pequeña edad o adolescentes, bueno, distintas figuras que hay y que tienen que ver justamente con el cuidado, con la protección, ¿no? Bueno, eso también lo decía yo en la nota del ECO. Antes parecía que los juzgados de familias teníamos, antes los tribunales de menores, teníamos tenemos tres opciones. O los chicos volvían a su familia de origen porque habíamos logrado que de alguna manera las familias de origen modificaran alguna de sus actitudes, de su falta de atención. O iban en adopción o se quedaban en la institución hasta que cumplían la mayoría de edad. Y nosotros ahora entendemos que tiene que haber otras opciones. Que no siempre estos niños, niñas o adolescentes van a poder volver a su familia de origen, y además algunos realmente no quieren volver a su familia de origen, tampoco quieren ir en adopción. Pero quedarse en una institución a la mayoría de edad es la peor de las soluciones. Entonces nosotros hemos empezado, ya hace un tiempo, hay un juzgado de la provincia de Buenos Aires que empezó con esto del registro de cuidadores. El registro de cuidadores es una figura flexible que se adapta a lo que el cuidador quiere ofrecer y a lo que nosotros de alguna manera podemos necesitar. Puede ser fines de semana, puede ser 2 veces por semana, puede ser ayudarlo en las tareas escolares, puede ser acompañarlo en sus actividades deportivas, o puede ser algo más permanente, que no sea la adopción. Porque algunos están preparados para tener un referente afectivo, pero no están preparados para tener una familia adoptiva, no quieren otra familia. Pero seguramente no hay nadie que no quiera tener a alguien que se preocupe por uno, que si uno tiene alguna necesidad lo pueda llamar, que cuente con esa persona, que si uno tiene que ir a un médico lo pueda acompañar, que si tiene que ir a una actividad deportiva lo pueda acompañar, o si tiene una actividad escolar en la que tiene que ir un padre o una madre y no tiene a nadie, esta persona puede estar en la actividad escolar. Así empezó mi relación con mi hijo más grande. Yo había adoptado el segundo,
que tenía 5 años, en realidad de los 5 era el tercero, y Máximo, que era el mío más grande, nosotros empezamos ocupándonos de Máximo, que vivía con su abuela, y siendo los referentes en la escuela. Nosotros íbamos al Colegio San José, estos chicos iban al Colegio San José, nosotros éramos los referentes con Horacio, con mi marido, en la escuela, y así fuimos generando una relación hasta que decidimos adoptarlo ya a los 12 años. Entonces, empezó así, empezó como que nosotros sabíamos que la abuela era grande y que nosotros le podíamos dar en esta relación con el colegio, yo lo ayudaba en las tareas, mi cuñada lo ayudaba en otras tareas escolares, y así empezamos la vinculación con Máximo, que después terminó en la adopción. Y esto es lo que nosotros pedimos. Algunos nunca van a terminar en adopción, pero alguien que pueda decir, bueno, yo tengo tiempo, yo tengo disposición para esto, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 días, los fines de semana, llevármelo de vacaciones conmigo, lo que sea. Pero quienes estén en esas condiciones los convocamos. Vengan, por favor, vengan a inscribirse al registro de cuidadores del Juzgado de Familia en Irigoyen, entre España y Mitre. Nosotros les vamos a explicar lo que significa, les vamos a explicar los pasos y les vamos a explicar cuál es el límite de responsabilidad que van a tener. Vengan. Le van a cambiar la vida a alguien, seguramente. Doctora, le agradecemos infinitamente que se haya molestado hasta acá. Siguen llegando los mensajes agradeciendo y felicitándola. Gracias. Gracias. El agradecimiento para la doctora Spadano también, que está por aquí. Siempre presente. Exactamente, siempre acompañando, y forma parte del equipo, parte esencial también. ¿No? Esencial. Esencial. Hay un antes y un después que la doctora Spadano entró en mi juzgado, así que nos conocemos de hace mucho, porque ella fue alumna mía en Mar del Plata hace muchos años, y yo le presenté a su marido. Así que, pero el poder trabajar estos últimos años con ella me ha dado una de las mayores alegrías de mi vida. Gracias, doctora. Muy amable, muchas gracias. La doctora Silvia Montserrat, jueza de familia.